A finales de los años 70, en Los Ángeles, había un músico que estaba a punto de tirar la toalla. Sin dinero, sin contrato, vendiendo equipos de sonido para llegar a fin de mes, convencido de que su sueño no iba a ninguna parte. Se llamaba Jonathan Cain. En uno de sus peores momentos, su padre le dio un consejo sencillo, casi de pasada: que no dejara de creer. Cain lo anotó en una libreta, 3 palabras en inglés, y siguió con su vida sin saber para qué le servirían. Don't stop believing. No dejes de creer. Esa frase garabateada por un don nadie a punto de rendirse, terminaría convertida en uno de los himnos más escuchados del planeta. En una canción que hoy suena en estadios antes del pitido final, en la radio de un taxi de madrugada, en la lista de quien está a punto de rendirse y solo busca una excusa para no hacerlo. Pero lo más asombroso es que esa canción no triunfó de golpe. Casi nadie la defendió. Tardó décadas en estallar de verdad y por el camino salvó no a una persona, sino a varias. Hoy, aquí en Rock en Vinilo, te contamos la historia de Journey y de Don't Stop Believing. La historia de un puñado de gente que estuvo a punto de rendirse y justamente no lo hizo. La aguja ya está puesta. Solo faltas tú. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más contenido de rock. Continuemos. Y para entender por qué aquellas 3 palabras pegaron tan hondo, primero hay que saber de dónde venía la banda. Porque Journey fue de principio a fin un grupo construido con gente al borde del abandono. A comienzos de los 70 en San Francisco, un manager llamado Walter Herbert, Herbie para los suyos, tuvo una idea bastante poco romántica para el rock. No quería montar una banda de estrellas, sino una especie de comando de músicos de élite, tan buenos que pudieran tocar detrás de cualquier figura grande y resolverle la noche sin que nadie se aprendiera sus nombres. Para ello, reclutó a 2 exmiembros de la banda de Santana, el teclista y cantante Gregg Rolie y un guitarrista que parecía un prodigio imposible, Neal Schon, tan dotado que, siendo casi un crío, ya andaba en boca de los grandes. A ellos se sumaron el bajista Ross Valory y más manos expertas, y se bautizaron Golden Gate Rhythm Section. El plan se desinfló rápido, porque chocaron con una verdad amarga. Al músico de acompañamiento no lo recuerda nadie. Así que decidieron salir de la sombra y poner su propio nombre en la marquesina. Tras un concurso fallido en la radio, fue un técnico de la gira, John Villanueva, quien soltó la palabra que se les quedó pegada para siempre: Journey. Viaje. El problema era cómo sonaban. Aquel primer Journey practicaba un rock de fusión kilométrico, técnico, rebosante de virtuosismo, hecho para deslumbrar a otros músicos pero gélido para el oyente común. Publicaron grabación tras grabación y el público, con toda la educación del mundo, miraba para otro lado. Eran admirados y a la vez perfectamente prescindibles, que es el peor sitio donde puede vivir una banda. Si alguna vez has puesto uno de aquellos primeros vinilos, lo entiendes enseguida. Hay talento de sobra en cada surco, solos imposibles, cambios de compás para nota, pero falta eso que hace que un desconocido suba el volumen en el coche. En su discográfica Columbia, la cuenta atrás ya corría y el mensaje fue brutal de puro sencillo: cambien de sonido o se quedan fuera del catálogo. No era una advertencia, era una sentencia a falta de fecha. Les faltaban 2 piezas: un sonido que la gente quisiera tararear y, sobre todo, una voz capaz de cargar con todo ese peso. Y esa voz apareció, como casi todo lo importante aquí, por casualidad y a destiempo. Herbie se pasó semanas tragándose maquetas hasta que una grabación de una banda casi fantasma, Alien Project, lo frenó en seco. Bastó una frase cantada en un tema titulado If You Need Me, Call Me. Esa era la voz. Pertenecía a un muchacho de Hanford, un pueblo agrícola de California, llamado Steve Perry. Y aquí aparece el segundo hombre al borde de la rendición, porque Perry, en ese momento, ya había dado la música por perdida. Alien Project se había roto de la peor manera. Su bajista Richard Michaels murió en un accidente de coche justo cuando rozaban un contrato, y aquel golpe dejó a Perry tan hundido que volvió a su pueblo dispuesto a olvidarse de cantar.
Se ganaba la vida en la construcción, levantando cobertizos en una granja de pavos junto a su padrastro. Fue su madre, que nunca dejó de creer en él, quien lo empujó a contestar la llamada de Journey. Fíjate en el detalle, porque se repetirá a lo largo de toda esta historia. Una y otra vez, lo que mantiene viva la cosa no es el talento a secas, sino alguien que se niega a tirar la toalla por otro. Había un detalle incómodo. La banda todavía tenía cantante, Robert Fleischman, y la convivencia era un polvorín. Así que montaron la prueba casi a escondidas. Para no levantar sospechas, colaron a Perry en una gira presentándolo como el primo portugués de uno de los técnicos, y le dejaron cantar un tema durante una prueba de sonido en Long Beach, aprovechando que el otro no estaba delante. Bastaron unos segundos. La sala entera entendió que acababa de entrar alguien irrepetible. El chico de la granja era, sin saberlo, la última pieza del rompecabezas. Y esa misma noche, Herbie comunicó a la banda que tenían cantante nuevo. Quien haya gastado una aguja escuchando a Perry sabe de qué hablamos. Ese timbre cálido que se quiebra en el punto exacto. Esa manera de cantar como si te lo confesara al oído. No era solo potencia, era verdad. Y la verdad, en una voz, no se fabrica ni se hereda. Atrás quedó la fusión para iniciados. Llegó un rock melódico enorme, abierto, pensado para que cupiera un estadio dentro, y esa voz, capaz de pasar de la caricia al rugido en el mismo verso, se convirtió en la firma de la casa. Hubo puristas que gritaron traición, pero los vinilos empezaron a hablar más alto que ellos. Infinity, Evolution, Departure, 3 pasos seguidos hacia arriba, primeras certificaciones de platino, primeras entradas en las grandes listas. El motor por fin arrancaba. Y conviene subrayarlo, porque es la parte que muchos olvidan. El éxito de Journey no fue un fogonazo, sino una escalada lenta y testaruda, vinilo a vinilo, gira tras gira. Cuando por fin llegó el estallido, llevaban años pagando el peaje en salas medio vacías y aguantando que los llamaran fríos o pretenciosos. Y entonces, en 1980, Greg Rowley decidió marcharse, pero antes señaló a su sustituto, un teclista que venía de una banda llamada The Babies. Era, claro, Jonathan Cain, el hombre de la libreta, porque aquella libreta llevaba años cerrada, hasta que, en las sesiones de un nuevo trabajo, Steve Perry le pidió algo más, una última canción con verdadero peso. Cain se fue a casa, abrió el cuaderno y se topó de nuevo con el garabato que su padre le había inspirado en sus años de miseria. Don't Stop Believing. Se sentó al teclado, cerró los ojos y, según él mismo ha contado, en apenas 10 minutos le salió el estribillo entero, como si lo hubiera tenido dentro todos esos años esperando el momento. Lo grabó en un casete para no olvidarlo, aunque era tan memorable que casi no le hizo falta. Al día siguiente lo llevó al estudio y a todos les encantó. Pensar que aquella frase nació de la boca de un padre intentando consolar a un hijo arruinado y que terminó siendo coreada por estadios enteros en medio planeta es de esas cosas que solo regala la música. La levantaron entre todos, con una decisión de puro genio que casi nadie advierte. La frase que da título a la canción no aparece hasta el tramo final. Piénsalo. El oyente tiene que esperar, aguantar, seguir cantando verso tras verso antes de recibir la recompensa. La propia arquitectura del tema te obliga a no rendirte. La estructura es el mensaje. Es uno de esos detalles que solo aprecias cuando le has dado 1000 vueltas a un vinilo. La canción está construida como una cuesta arriba, y esa demora deliberada del estribillo es justo lo que la vuelve adictiva. Te obliga a quedarte, a aguantar un poco más, hasta que por fin suelta la frase que llevabas esperando. Curiosamente, fue la canción más difícil de grabar de todo el repertorio. Mientras el resto de temas salían en 1 o 2 tomas, esta se les resistía. En cuanto entraba la batería, el grupo se aceleraba o se frenaba, como en una carrera de relevos imposible de cuadrar. Tuvieron que pelearla a base de paciencia, tomas y más tomas, hasta que el pulso quedó clavado. Ironías del oficio. La canción que hablaba de no rendirse fue precisamente la que más se resistió a dejarse grabar. En 1981 salió Escape, y lo reventó todo. Número 1 en Estados Unidos, 9 veces platino, una marca que con los años escalaría hasta la certificación de diamante, y un puñado de sencillos clavados en lo más alto. Who's Crying Now
la propia Don't Stop Believing y Open Arms. Esta última, su mayor éxito en las listas estadounidenses, donde aguantó 6 semanas en el número 2. Journey se convirtió en el patrón oro del rock melódico de los 80 y, con el tiempo, vendería más de 80 millones de copias por el mundo. Detente un segundo a medir el tamaño de la paradoja. La libreta de un chaval que vendía equipos de sonido para sobrevivir se había transformado en el himno de millones de desconocidos y el muchacho de la granja de pavos llenaba estadios. Pero el rock nunca regala nada. Mientras el público los coronaba, la crítica afilaba el cuchillo. La prensa especializada los despreció sin piedad. Llegó a señalar a Scalp como uno de los peores trabajos jamás llegados al número 1 y les colgó una etiqueta que escocía rock corporativo. Música de fábrica sin alma, repetían. Y aquí viene el dato que casi nadie recuerda. Don't Stop Believing, esa que hoy parece eterna, al salir solo llegó al puesto 9 en Estados Unidos. No fue ni de lejos el mayor éxito del vinilo. Su leyenda la construiría el tiempo, no las listas. Y vaya si la construyó, porque la canción hizo algo rarísimo. Resucitó una y otra vez en los lugares más inesperados. El primer gran milagro llegó en 2007, cuando sonó en la escena final de una serie de culto que se cortó a negro de golpe justo con el tema en marcha y dejó a medio planeta discutiendo durante años qué había pasado. Fue una jugada deliberada. El creador de la serie llevaba un año decidido a que esa, y no otra, fuera la canción del cierre. De pronto millones de personas que jamás habían comprado nada de Journey corrieron a buscar el título. Poco después, una serie juvenil la convirtió en bandera de toda una nueva generación. La adoptaron equipos deportivos enteros. Estalló en la era digital hasta volverse una de las canciones más descargadas de su tiempo, y en 2022 acabó incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de Estados Unidos, ese archivo que guarda las obras consideradas patrimonio cultural. Un tema de 1981 conquistando a gente que ni siquiera había nacido cuando se grabó. La segunda vida de la canción terminó siendo mucho más grande que la primera, pero detrás del himno que levantaba a millones, el hombre que lo cantaba se apagaba en silencio. Steve Perry arrastraba años de giras demoledoras y, sobre todo, el peso de la enfermedad y la muerte de su madre, la mujer que siempre creyó en él incluso cuando él dejó de creer en sí mismo. Roto por dentro, se apartó de la banda. Regresó por un instante a mediados de los 90, pero una lesión grave de cadera y la presión por volver a la carretera lo alejaron de forma definitiva. Dejó un hueco que, hasta hoy, ningún otro cantante ha llenado del todo, porque hay voces que no se reemplazan, solo se echan de menos. Y entonces la historia hizo algo que parece guión de cine, se repitió. Con Journey buscando voz, el guitarrista Neil Schon se pasó noches enteras rastreando internet hasta dar con unos vídeos caseros de un cantante filipino que interpretaba viejos clásicos del grupo en los bares de Manila. Se llamaba Arnel Pineda. Lo trajeron a San Francisco para una prueba y, de cantar covers en la otra punta del mundo, pasó de la noche a la mañana a llenar estadios en Estados Unidos. El mismo milagro improbable calcado 30 años después. Como si Journey estuviera condenada una y otra vez a rescatar justo a quien menos lo esperaba. Y hay algo hermoso en ello. La banda que cantaba aquello de no dejar de creer encontró a su nuevo cantante entre alguien que, al otro lado del mundo, se negaba a abandonar el sueño cantando temas prestados en garitos diminutos. La canción se cumplía a sí misma. Y en 2017, durante la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll, ocurrió lo que muchos creían imposible. Steve Perry volvió a reunirse con sus viejos compañeros sobre el escenario. No volvió a cantar con ellos, pero hubo lágrimas y silencios largos. Fue el reencuentro de una época dorada que ya no podía regresar, aunque tampoco iba a morir jamás. Y al final, lo que queda es una lección preciosa, escondida a plena vista, un padre dándole ánimos a un hijo arruinado, un cantante rescatado entre pavos y polvo de obra, una banda nacida para vivir en la sombra, una canción que tardó décadas en ser entendida. Todo en esta historia es en el fondo la misma idea repetida una y otra vez. No dejar de creer
cuando todo alrededor te ordena parar. El rock nunca regala nada, pero de vez en cuando, 3 palabras anotadas por alguien que estaba a punto de rendirse terminan levantando del suelo a millones de personas que jamás conocerá. Ahora cuéntame tú, ¿cuál fue la primera vez que esta canción te puso la piel de gallina y qué estabas atravesando en ese momento? Y la pregunta caliente, ¿Journey sin Steve Perry sigue siendo Journey o apenas su eco? Déjalo en los comentarios, que aquí nos encanta leerte. Aquí en Rock en Vinilo seguimos poniendo la aguja donde duele y suena. Hasta la próxima.